que yo tengo una clase con Diego y ahora me está diciendo que si pudiera ayudarle con la Universidad de Colombia que hay, me fuera como a las 9:45, que está nada chance. Bueno, le voy a dar la clase normal. Ahí que la grabación. Bueno, vamos a empezar con la clase de la semana anterior. Quedaron pendientes de práctica de tablas de decisión y diagramas de estado. Vamos a resolver y luego comenzamos con caja blanca. Aquí básicamente era, ¿verdad? Estos son como casos de prueba, entonces ver cuáles eran las salidas de las reglas. Entonces dice que es un miembro de la tarjeta Citibank, entonces solo puede ser la regla 1 o la regla 2 y que la habitación es Silver. Entonces sería el caso de prueba 1, la regla 1, entonces dice que lo que ofrece es una actualización Gold. Y el caso de prueba 2 dice que no es miembro de Citibank, entonces es la regla 3 o 4 con una habilitación Platinum. Las dos son no, entonces no ofrecen ninguna actualización. Esa era la respuesta correcta. En la segunda, dice que tenemos un diagrama de transición de estados que se quiere desarrollar el mínimo número de pruebas para cubrir cada transición en el diagrama de estado. Que el diagrama inicia y termina en el mismo estado que es esperando el cliente, que cuántas pruebas se necesitan. Por la estructura del diagrama de estados no puede ser un solo caso de prueba. No puede ser infinitos porque recuerden que la idea de los casos de prueba es definir un número de casos de pruebas finitas. Entonces, esa opción tampoco es válida. Sí. Ajá, son 4 porque primero se inicia con el flujo normal, que sería el que pasa por los 4 estados. Ahí hay un caso de prueba. Luego, este sería un segundo caso de prueba, este sería un tercer caso de prueba y este sería el cuarto caso de prueba. Este es como el que han estado usando por, aquí pudieran ver por eso, registrado por primera vez premium, nada más, y si el cliente usa el cupón, ¿verdad? Entonces, aquí lo que no era posible era que las dos opciones eran verdaderas, ¿verdad? Esta tabla podría haber quedado más grande, eso es válido, era quedado más alto. Recuerden que las tablas de decisión no hay una única solución. Puedo ver, lo que sí hay es un mínimo número de causas, o sea, debería haber un mínimo número de causas y de ahí en adelante puedo agregar más. Si agrego más, ¿qué es lo que está sucediendo? Simplemente estoy haciendo más estricta con el proceso de pruebas, porque estoy agregando una mayor cantidad de casos. Entonces, vale. Mínimo debe haber quedado así. Y en el siguiente, que este también, la mayoría de los tenía así, ¿verdad? Tenía un empleado que era altamente productivo, un encargado de enviar inflación. Cuando alguien cometía una inflación, perdía los recursos independientemente de los demás eran todas en las que esta es la primera, tenemos de mi salida, y obviamente cuando los dos son no, pues tampoco tenían. Eh, Cuando era altamente productivo y encargado, entonces tenían los dos, este es el caso, es altamente productivo y este es el caso de preguntas con respecto a los diagramas de estado de las tablas de decisión. Preguntas. ¿Sí quedó más claro ahora?
Creo que todos pensaban que estaba claro, pero ya. Entonces, se dieron cuenta que estaba complicado. Ok, entonces vamos a cambiar el chip, nos vamos a sacar caja negra y ahora vamos a meter otro chip que es el de caja blanca. Ahí ya hicimos el repaso. Vamos a ver, todas esas técnicas de diseño de pruebas son de caja blanca. Yo voy a hacer mucho énfasis en la última técnica, que es la de prueba de camino. Vamos a verlas todas, pero haciendo un énfasis muy importante en lo que son las pruebas de camino. Para ubicarnos, recuerden que teníamos 5 niveles de prueba. Ese diagrama casi están todas las presentaciones para darnos un contexto de qué es lo que hemos visto y en dónde estamos ubicados. Las pruebas de caja blanca, ¿en cuál nivel estaban? En las pruebas unitarias, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarnos ahora en el nivel más bajo. Recuerden que las pruebas de caja negra estaban ubicadas en estos dos niveles. Las pruebas de caja blanca también pueden realizarse como pruebas de integración, entonces también podrían estar en el nivel. Principalmente, sí, las pruebas unitarias son sí o sí de caja blanca. Y recuerden que también estamos ubicadas en que son pruebas dinámicas. Las pruebas que estuvimos viendo la semana anterior eran caja negra, funcionales, y ahora nos vamos a ubicar en caja blanca. Recuerden que las pruebas de caja blanca es cuando yo tengo un conocimiento de cómo trabaja el sistema internamente. Entonces, si tenía un formulario que lo que hace son búsquedas, cuando es caja negra no sé qué algoritmo están utilizando, pero cuando es caja blanca ya sé que están utilizando el quicksort o que están utilizando un ordenamiento burbuja o etcétera. Ahí yo conozco cómo es el código. Me permite determinar cuál es el nivel de cobertura de los flujos de control, el nivel de cobertura de los flujos de datos y también el nivel de cobertura de interfaces, clases y flujos de llamadas. Y básicamente lo que busco es comprobar si hay alguna brecha en las pruebas basadas en la especificación y en la experiencia. Entonces, estos son los tipos de diseños de pruebas de caja blanca que vamos a ver. Voy a empezar con las pruebas de sentencias. Dice que un conjunto de pruebas de sentencias satisface el criterio de cobertura de sentencias si todas las sentencias del programa son ejecutadas al menos una vez. Entonces, imaginémonos que tenemos este programa, lo que hace es determinar si un año es bisiesto o no. Ese año lo recibe por parámetro. Y lo que busco entonces es, como estoy enfocado en las sentencias, que todas las sentencias se ejecuten al menos una vez. ¿Cuántos casos de prueba creen ustedes que necesito para que todas las sentencias del programa se ejecuten? Muy buena pregunta. ¿Qué quiere decir sentencia? Todas las líneas. Todas las líneas del programa. Necesito determinar cuántos casos de prueba necesito para que se ejecuten las líneas del programa. Estefanía dice que común. Logro ejecutarlo. ¿Quién da más? ¿Cuántos casos de prueba necesito para ejecutar todas las sentencias o líneas del programa? Ajá, allá dice también que con uno. ¿Por qué el compañero dice que con un año que hace que toda la vida, ¿verdad?
con un solo caso de prueba, yo logro presentar todas las líneas de un año que es un tiempo. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, entonces ese caso de prueba que yo necesito? ¿Cuál data? Un año bisiesto, ¿verdad? Si no me equivoco, el 2020 fue un año bisiesto. No, este año no fue bisiesto. 2020. Sí, 2020 fue bisiesto, si yo mal no me equivoco. Entonces, Yo trabajaba en el vean que si yo utilizo el año 2020, entonces era, inicializa la línea 2, llega al kit, es verdadero, ejecuta la línea 4, luego a la 5, luego a la 6. Entonces, en un año que sea bisiesto, ejecuto todas las líneas con sentencias del programa. Entonces, digamos que mi caso de prueba sería el año 2020. Un caso de prueba es lo que necesito. Vamos a ver ahora entonces las pruebas de decisión. ¿Qué es una decisión? Es un punto en el código en el que se produce una bifurcación, ¿verdad? Tengo que decir, ¿me voy por este camino o me voy por este otro camino? Es una decisión. Las decisiones pueden ser expresiones simples, por ejemplo, A mayor que B, o if true, ¿verdad? Eso es una. O pueden ser complejas, están formadas por condiciones. Entonces, aquí tengo una decisión que está formada por 3 condiciones. Entonces, lo que dice es que un caso de prueba satisface el criterio de cobertura de decisión si todas las decisiones del programa son ejecutadas con verdadero y con falso al menos una vez. Y la cobertura o las pruebas de decisión tienen una propiedad. Son más fuertes que la cobertura de sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si un caso de prueba satisface la cobertura de decisión, ya estoy cumpliendo la cobertura de decisión. Entonces, si yo digo que tengo cobertura de decisión, también estoy cumpliendo la cobertura de decisión. El mismo algoritmo. Entonces, ¿cuántos casos de prueba necesito para cumplir la cobertura de decisión? 2, ¿verdad? Un caso de prueba cuando sea verdadero y un caso de prueba cuando sea falso. Entonces, podemos usar el mismo caso de prueba de 2020 y un segundo caso de prueba que podría ser 2023. Vean que se cumple la cobertura de sentencia. Sí, estoy usando de hecho el mismo caso. Y entonces ahí, ¿verdad? Ejecuto los 2 caminos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el sentencia y un blog? La diferencia es que en la cobertura de decisiones me enfoco en definir los casos de prueba a partir de la decisión.
y tengo que verificar que las decisiones quedan evaluadas como verdaderas. En las sentencias no me interesa si hay decisión, simplemente lo que me interesa es definir casos de prueba que me ejecuten todas las líneas. Entonces no importa si la decisión se evalúa como verdadera o falsa. Pruebas de condición. Las pruebas de condición dicen que consideran que las condiciones son atómicas. Ya dije que una decisión está formada por condiciones. Entonces, un caso de prueba satisface el criterio de cobertura de condición si cada condición atómica de cada decisión es ejecutada por true y por false al menos una vez. Entonces, vean, pero me voy a enfocar en las condiciones de las decisiones. No es lo mismo que ejecutar todas las combinaciones porque puede ser que con solo ejecutar las dos condiciones como verdadero y las dos condiciones como falso, entonces yo ya logro tener una cobertura de condición. Entonces no estoy ejecutando verdadero, falso, ¿verdad? Y en la tabla de... Y algo muy importante es que la cobertura de condición no es más fuerte que la cobertura de decisión. Por lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí si no aplica que si tengo cobertura de condición, voy a tener cobertura de decisión. No es lo mismo. Solo en el caso anterior se hace. Recuerden que dijimos que las decisiones están formadas o compuestas por una, al menos una, o más condiciones. Entonces, si yo tengo un if X, X sería una condición. Si tengo D y F, entonces tengo dos condiciones. D sería una condición, F sería otra condición. Si tengo A o B y C igual de, entonces, aquí tendría tres condiciones. A sería una condición, B sería una condición y C igual de sería otra condición. Recuerden que las condiciones están separadas por I o por O. Y aquí tengo también tres condiciones. A mayor que B, X más D igual a menos 1 y D diferente de X. Recuerden que lo que me dice es que cada condición debe ser probada con verdadero y con falso. Entonces, C igual D debe ser evaluada con verdadero y con falso. A mayor que B debe ser probada con verdadero y con falso y así sucesivamente. Cada condición. Tengo el siguiente programa. Lo que hace es buscar en una lista un valor. ¿Cuántas decisiones tengo en ese algoritmo? Decisiones. Dos decisiones. El while y el if. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas condiciones tengo? ¿Condiciones? Tres. Index menor que esa. Igual. Y if index igual que valor. Tengo tres condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la prueba de condición lo que dice es que necesito evaluar todas las condiciones como verdaderas y todas las condiciones como falsas al menos. ¿Cuántos casos de prueba tienen ustedes que yo necesito para esto?
¿Cuántos casos de prueba creen ustedes que yo necesito para lograr una prueba de una cobertura de condición? 6, dice 6. Ok, vamos a irnos definiendo y entonces ahí vamos a ver cuántas se necesita. Vamos a definir entonces el primer caso de prueba. Necesito una lista, ¿verdad? Luego necesito un site, que en este caso sería 3, y el valor que voy a buscar. Voy a ejecutar el primer caso cuando encuentro el valor. Entonces enviémosle 1. ¿Estamos de acuerdo? Este es el primer caso. Entonces dice, viene idéntica, index se hace 0, found se hace for, dentro del while dice 0 es menor que 3. Sí. Entonces aquí lo estoy evaluando como verdadero. Aquí como lo estoy negando, entonces vamos a hacer true, ¿verdad? Entonces dentro del while. Aquí lo estoy evaluando como verdadero. Luego dice que la lista en la posición 0 es igual al valor 1 es igual a 1. Sí. Entonces lo estoy evaluando también como verdadero. Ok. Incrementa el índice. Y found se hace true. Entonces ahora llega al while y le dice 1 es menor que sí. Lo estoy evaluando como verdadero. Y ahora es falso. ¿Verdad? Porque aquí lo dice true. Sale el while. ¿No te acuerdas? Tenemos cobertura de condición. Ajá, solo esta está evaluada como verdadero y falso, solo esta condición. Ok, entonces necesitamos un segundo caso de prueba. Sí. Entonces, ok, le entra el while y le dice 0 es menor que 3. ¿Sí? Found están en true. Entonces le entra el while. 1 es igual a 5. No. Entonces ahora estoy evaluando como falso. Puede ser igual. Incrementó el índice, ¿verdad? 1 es menor que 3. ¿Sí? Found está como verdadero.
2 es igual a 5, ¿no? Entonces regresa al 1. 2 es igual a 3, ¿no? 3 es igual a 5, ¿no? Y entonces puedo incrementar. Regresa al igual. 3 es menor que 3. No. Falso. Sale el guay. Retorna. Falso. ¿Cuántos casos de prueba necesiten? No, porque yo qué sé. Vamos a dar un paso, ¿verdad? O sea, por eso, Con 2 casos de prueba, logré una cobertura de condición. ¿Estamos de acuerdo? Y eso va ligado también con las decisiones, ¿verdad? Va ligado con En 3 decisiones que Ok, aquí nosotros podríamos preguntarnos. ¿Son las pruebas de condiciones suficientemente buenas? Imagínense que tenemos este fragmento de código donde decimos ir a B y recordemos que lo que la cobertura de condiciones nos dice es que tenemos condiciones atómicas que deben ser probadas en ambos sentidos. Entonces, yo podría definir 2 casos de prueba, uno donde A es falso y B es verdadero, y la decisión es evaluada como falsa, ¿verdad? Y podría tener un segundo caso de prueba donde A es verdadero y B es falso, y la decisión es entonces también probada como falsa. Logramos con estos 2 casos de prueba tener cobertura de condición. Sí, ¿verdad? Porque la cobertura de condiciones lo que nos dice es que evaluamos la cobertura del falso, que estamos haciendo. Pero logramos tener cobertura de decisión. No, ¿verdad? Porque con estos 2 casos de prueba no estamos evaluando la decisión como verdadera, porque hay un A. Entonces, necesitamos un caso de prueba adicional para lograr una cobertura de decisión. Por eso es que, ¿se acuerdan que al principio les dije que la cobertura de posición no era más fuerte que la cobertura de decisión, ¿verdad? Porque puede ser que los casos de prueba que nosotros definamos logren una cobertura de condición, pero no logren una cobertura de decisión. Vamos a resolver. Venimos a resolver. Ay, 45. Ok, vamos a continuar. Dice que tenemos el siguiente fragmento de código y necesitamos determinar la cobertura de sentencias al 100% de los valores de A y B son arbitrarios de independientes. ¿Cuántos casos de prueba necesito para lograr una cobertura de sentencias en ese código?
Imprime esa actividad en cambio o si no ven. Sí, un único caso de prueba está bien. Entonces, un caso de prueba donde A sea 0 y B sea 1. Entonces, A es menor que 1, sí, imprime B. B es menor que 2, sí, entonces imprime B. Entonces, se ejecutan toda la línea. ¿Estamos de acuerdo? Toda la línea. El mismo código, pero ahora necesito cobertura de decisión. Necesitamos un segundo caso de prueba. Entonces, el caso de prueba 1, que dijimos que era A igual 0 y B igual 1, y necesitamos un segundo caso de prueba donde A sea 5 o 1 y B sea evalúa los pasos. Vamos a resolver estos ejercicios. Ok, entonces vamos a ver la solución. En este dice que necesitamos saber cuántos casos de prueba necesitamos para cobertura de sentencia y cobertura de decisiones. Vean que solo tenemos un if, entonces necesitaríamos uno con un caso de prueba que sea verdadero el if, logramos cobertura de sentencias, pero para cobertura de decisiones necesitamos dos, ¿verdad? Para evaluar cuando el if es falso. En este otro caso de prueba dice que cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Entonces aquí dice que él necesita 3 casos de prueba para cobertura de sentencia y 3 para cobertura de decisión. Como son if anidados, entonces sí necesitamos 3 para cobertura de sentencias y también necesitamos lo mismo para cobertura de decisión, ¿verdad? Entonces aquí, cuando entra este, evaluamos este if como verdadero. Cuando entra este, evaluamos este if como verdadero y este como falso. Y cuando entra este, evaluamos estos dos como falsos. Y aquí dice que cuántos casos de prueba necesitamos para cobertura de condición. Es el mismo caso de, el mismo algoritmo. Y en este ejercicio se necesita un caso de prueba más. No 3, sino 4. Porque como hay 2 condiciones, entonces tenemos que ver de qué forma hacemos para evaluar las condiciones como verdaderos y como falsas. Entonces necesitan 4 casos de prueba. Y en esta otra está preguntando para lograr cobertura de sentencias. Necesitamos 2 casos de prueba. Cuando este es verdadero y este es verdadero, entonces evaluamos los dos como verdadero. Y luego podemos evaluar cuando los dos son falsos. Ahí logramos cobertura de sentencias. Cuando este es falso, va a entrar aquí. Sí.
Si esto está anidado con esto, entonces cuando es verdadero entra este y cuando es falso entra este. Pero se necesitan dos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí queda claro lo que es cobertura de, recuerden que vimos decisiones, sentencias, decisiones y condiciones? Ahí está publicada la tarea, pero probablemente vamos a tener que pasarla una semana porque no vimos lo de pruebas de camino y la tarea es sobre pruebas de camino, entonces no vimos esa técnica. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es trabajar sobre el proyecto. En el proyecto, el primer entregable es un plan del proyecto. Y aquí viene descrito cada entregable, qué es lo que debe llevar. Lo primero es, bueno, hacer una introducción, obviamente ya portada, índices y todo lo demás. Luego necesitamos una especificación del software. Puede ser hardware y software. A veces puede ser que no conozcamos el hardware y a veces puede ser que no tengamos tampoco acceso en qué herramientas está desarrollada el software, pero la idea es que tratemos de conocer cuáles son las herramientas en las que está desarrollado ese sistema para tener un mejor conocimiento de la aplicación. Si no se logra tener acceso a esa información, pues en el apartado ahí se indica, ¿verdad? Que se desconoce porque la empresa por motivos confidenciales no lo quiso proporcionar o X cosa, ¿verdad? Pero la idea es que por lo menos que consultemos para ir conociendo el proyecto sobre el cual vamos a trabajar. Y luego, lo otro sería definir una lista de, pueden ser requisitos, requerimientos o historias de usuario de los formularios sobre los que ustedes van a trabajar. No tiene que ser de toda la aplicación, sino de los formularios en los que ustedes van a trabajar. Sé que en la mayoría de los casos esa información no está, entonces yo lo que les recomiendo es que ustedes escriban su propia historia de usuario. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a comprender qué es lo que hace ese formulario. Y obviamente entonces les va a dar orientaciones para poder definir los casos de prueba. Entonces, que describan un poco qué es lo que deberíamos de hacer. Luego es definir el problema sobre el cual cuál es el problema por el cual estamos revisando ese proyecto, ese sistema. Definir objetivos, metas, indicadores. Ahorita vamos a ver cómo. Definir los recursos que ustedes tienen disponibles.
Los recursos pueden ser las personas que están involucradas, o sea, ustedes estimar cuánto vale su trabajo. Porque ustedes están poniendo tiempo de ustedes, están poniendo sus equipos, o sea, cuánto cuesta el trabajo que ustedes están haciendo, cuál es la inversión de recursos que ustedes están haciendo en ese proyecto, que lo puedan estimar. Y luego un cronograma de la distribución de cómo van a trabajar las tareas, la bibliografía, y yo creo que eso básicamente sería. Eso es del primer entregable. Si quieren, lo podemos dejar para el 15. Y entonces yo lo estoy revisando en el transcurso de esta semana. Ah, el 15 es... Bueno, está bien, dejémoslo del 16 a las 8 igual. ¿De acuerdo? Voy a cambiarlo de una vez para que no se me olvide. Eso es del proyecto. La tarea. Pero la tarea ya ustedes tienen acceso a los documentos, a los formularios, entonces ustedes que seleccionen uno de esos formularios y apliquen una técnica. Es en los grupos del proyecto, entonces yo creo que sí sale para la próxima semana. El proyecto. Entonces, para el 16. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a definir el problema? Siempre me gusta que hagamos este trabajo de hoy, porque vieron que pasan los la práctica profesional, nos da problemas, para objetivos, entonces me gusta que tengan una idea de cómo es una salud. ¿Cómo? Hay diferentes técnicas para uno poder definir un problema. A mí me gusta esta técnica que se llama árbol del problema. Esta herramienta lo que me permite es entender mejor cómo puedo describir ese problema. Si quiero lo puedo dibujar como un árbol, o si quiero lo puedo hacer como un gráfico, pero digamos que es más o menos hace ese tipo de estructura. Lo que voy a hacer es primero tratar de identificar mi problema central que estoy tratando de resolver, y eso lo voy a poner como en la mitad del diagrama. Imaginémonos que tengo una parte de arriba, que serían como las hojas, y otra parte de abajo, que sería como la raíz, y en el medio, en el tronco, está el problema. Entonces, en la próxima tenemos el problema. En la parte en la raíz van a estar las causas del problema. Entonces, mi problema es que yo soy enfermo. ¿Cuáles son las causas? Ustedes llegan del doctor y del doctor le dice, saquea de usted, ya, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago, tengo fiebre, ¿verdad? Entonces, son las causas, y lo que necesito identificar es cuál es el problema. Ah, bueno, es que tiene una infección respiratoria, o si tiene una apendicitis, ¿verdad? Ese es mi problema, pero tengo varios.
Ahorita tengo los efectos. Tengo peso, está cansado, ¿verdad? Tengo una serie de efectos. Estos están en la parte de arriba, en la sopa. Como les dije, lo puedo ver como un árbol o simplemente miro la parte de arriba. Este de un problema que es que es la existencia de los modelos informáticos. Este es mi problema. Los problemas generalmente están escritos en negativo, ¿verdad? Es un problema. Hay que tener cuidado cómo lo vean. ¿Cuáles son las causas de este problema? Lo que hacemos pequeñito para que podamos ver con tiempo. Entonces dice que hay un desconocimiento de los procesos de reciclaje, carencia de basureros y un bajo compromiso institucional y comunitario. Esas son las causas. ¿Y cuáles son los efectos que está teniendo ese problema? Aparición de roedores, malos olores, afectación de la imagen institucional y presencia de insectos, tarantas, hormigas, etc. Entonces, esos son mis efectos. Yo tengo un problema, tengo causas, tengo consecuencias. Ahí vienen otros ejemplos. Creo que voy a ver esto. Entonces, aquí tengo otro problema. Dice que hay un aumento de las quejas y reclamos por parte de los clientes. Estamos en una empresa y incrementaron las quejas. Eso es un problema. ¿Está? ¿Por qué incrementaron las quejas? ¿Cuáles son las causas? Bueno, pareciera que hay un servicio por venta, una mala calidad de los productos y un aumento de los precios de los productos. Eso yo lo puedo describir más. ¿Y cuáles son los efectos? Disminución de las compras que realizan los clientes. Hay una pérdida de demanda. La competencia se está fortaleciendo, ¿verdad? Porque entonces el cliente se va a comprar a otro lugar. Pérdida de utilidad, ¿verdad? Porque estoy dejando de vender, eso es lo más importante. Pérdida de motivación de la mano de obra y disminución de la participación de mercado. Este es mi problema central. Tengo causas y tengo consecuencias. ¿Cuál sería entonces la idea de ahorita? Que trabajemos en los grupos de proyecto y que cada grupo trate de definir el problema que está tratando de resolver en su proyecto. En base a lo que identificaron. Él ahí indicó cómo van a resolver este proyecto. Decía en algunos casos tiene muchas opciones de configuración, ¿verdad? O no ha pasado por un proceso de control de calidad, departamento de la empresa, etcétera. Traían como ciertos lineamientos y pautas en la reunión de lo que este proyecto, cuáles características tiene, y a partir de ahí tratamos de ver cuál es el problema de resolver. Pero esto es lo que podrían, en este momento, digamos, es como un ejercicio, vamos un poco, hay cosas que nosotros podemos corroborar con la contraparte. Pero sí, digamos, en este momento es un poco ahí suponiendo,
Bien. Puede ser que nosotros nos enfocamos en el problema todo, pero vamos a tratar de resolver esta parte del problema.
No, todavía no le alcanzan los objetivos. Sí, ya, no, ya vamos ahí. Ya voy a seguir.
Ok, no tenemos objetivos. Ya hemos terminado los resultados de todo está bien. Entonces vamos a tomar este árbol y lo vamos a pasar este objetivo. Y estos van a ser nuestros objetivos. ¿Qué es lo que me permite tener una congruencia? Ustedes han hecho documentos y me dicen, ¿qué tiene que ver con el objetivo con este producto? Entonces, esto es lo que buscamos es que haya esa congruencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasar de negativo a positivo. Todo. Entonces, recuerdan que en este árbol el problema era que había un aumento en las quejas. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Disminuir las quejas. Entonces, estamos dando el efecto. ¿Qué es lo que quiero? Disminuir las quejas. Entonces, si mi problema es que no sé cuál es el nivel de calidad, ¿cuál va a ser mi objetivo? Determinar, porque no lo vamos a buscar, determinar cuál es el nivel de calidad. Aquí tenemos un problema de queremos mejorar el eso es lo que busco, pasar de negativo a positivo. Entonces, más o menos esto es lo que voy a tener. Mi problema se va a convertir en mi objetivo general. Y mis causas en mis objetivos específicos. Mi problema ¿cómo debo detectar los objetivos? Para que tengamos presente. Los objetivos se relacionan con un único verbo infinitivo, es que termina en A, ver, y, ¿verdad? Voy a determinar, voy a mejorar, voy a incrementar, voy a disminuir, ¿verdad? Siempre es un verbo.
deben ser específicos. Debe decir qué es lo que voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Todo. Ya dijimos que debe tener un verbo, lo voy a determinar. ¿Qué voy a determinar? El nivel de calidad. ¿Dónde lo voy a determinar? En el sistema casera de la empresa Go Live. ¿Cuándo? En el segundo semestre del 2023. ¿Y cómo lo voy a determinar? Ejecutando o definiendo un plan de prueba. ¿Sí queda todo, verdad? Todo, entonces ahí estoy siendo específico. Eso es todo, eso es un único objetivo. Este es el objetivo. Todos los objetivos generales, los objetivos específicos deberían de tener, ¿verdad? Debe ser medible el objetivo. Debo poder cuantificar entonces. Si yo digo que quiero determinar el nivel de calidad, bueno, lo voy a determinar en todo el sistema o en el módulo Chicón. ¿Verdad? Tengo que ser para. Voy a determinar solamente el de este, tiene que ser medible. Tiene que ser realizable. Lo puedo realizar en el plazo que dije, sí, ¿verdad? El de ese módulo sí lo puedo hacer. Si me enfoco en todo el sistema, probablemente no, pues ahí estoy delimitando. Tiene que ser realista y tiene que ser limitado en el tiempo. Yo creo que ahí lo logramos como toda cabalidad. Los objetivos tienen metas. Dice que son los procesos que se deben seguir y determinar para poder llegar a ese objetivo. Dice que el objetivo es la sumatoria de todas las metas. Es el resultado final de una serie de metas y procesos. Es la cristalización de un plan de acción o trabajo en el cual está formado por metas. Vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos un ciclista en el Tour de Francia o en la Vuelta Cíclica a Costa Rica, no sé, algo así. El objetivo de un ciclista es ganar el título para hacer el campeón del Tour de Francia. Para yo poder alcanzar ese objetivo, tengo que ganar cada una de las etapas. Una de también debería de ganar las metas volantes y los premios de montaña. Más premios y metas gane, más etapas gane, eso me va a garantizar ser el ganador de la vuelta. ¿Verdad? Entonces, cada una de las metas, pues voy a ganar la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, voy a ser el ganador. Entonces, son mis metas. Las metas tienen asociadas indicadores. Dice que puede ser un indicador, puede ser una especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo. Entonces, para saber si usted ese objetivo realmente lo cumplió. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un indicador sería, por ejemplo, aumentar la utilidad. Entonces, la descripción es que voy a aumentar en un 10% la utilidad de la compañía. Entonces, vean que yo, perdón.
¿Quién es el que la va a aumentar? La compañía. ¿Dónde va a ser ese aumento de la utilidad? En la empresa, ¿verdad? En la misma compañía. ¿Cuánto va a ser ese aumento? Un 10%. ¿O cuánto va a ser esa disminución? Un 10%. Entonces, yo puedo verificar. Bueno, si mis inventos fueron el año pasado de 1 millón y hoy son de 1.200.000, aumenté en un 10%. ¿Qué más? Yo lo puedo decir. ¿Cómo es que lo voy a medir? En un aumento de la utilidad. ¿Y cuánto? En el tercer año de ejecutado o de iniciado el proyecto. Y aquí, como otro ejemplo más conceptualizado del proyecto, el objetivo es definir casos de prueba para la determinación de que un requisito es satisfactorio. ¿Cuáles son las metas? Los métodos son como los pasos que yo debo seguir. Utilizar técnicas de prueba, definir los casos de prueba, tanto para valores de pasos y comunicar los resultados. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores? Bueno, que el plan de pruebas tiene definidos al menos 60 casos de prueba. Yo puedo verificar que el prueba, y verdad, yo puedo ir al documento y ver que están en 60 casos de prueba. El plan cumple con la estructura solicitada, pues si la estructura de la estuviera tabla de contenidos, portada, introducción, ¿verdad? Entonces, el plan tengo al final la estructura cumple con eso. Sí, yo lo puedo medir. Aplica reglas gramaticales y ¿verdad? Sí puedo verificar eso. Y puntualidad en la entrega. Hay cosas que yo puedo ir definiendo y que puedo revisar y medir. Entonces, esa es como una forma en la que yo debería estructurar mi trabajo. Entonces, ya llevamos una idea más o menos de cuál es el problema que vamos a tratar de tratar en este proyecto. Ahí lo que tienen que hacer es dar una revisión a la relación y darle un poco de estructura por formato. A partir de ahí, con el problema, recuerden que pasan a los objetivos y con los objetivos ya pueden definir metas e indicadores. Entonces, esa sería la idea de lo que tienen que hacer para el plan de proyecto. Si hay alguna pregunta, el modelo de matemáticas también a los proyectos también. Todos los objetivos. Puede ser que uno sea más específico, ¿verdad? Porque todos los objetivos, uno podría decir, bueno, este objetivo específico lo voy a hacer en el mes de septiembre, este lo voy a hacer en el mes de octubre, entonces puede cambiar un poco ahí. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Eso lo pueden ir revisando si quieren con la persona que está colaborando en el proyecto. Igual, yo sí trato mucho de que ustedes lo entreguen el 16 y yo probablemente en el transcurso de la les reviso para que tengan una versión para que puedan entregar. Y luego lo llevamos a ellos. Antes del proyecto, ¿verdad? Ya se queda una versión. Si quieren. Preguntas. ¿Están necesitados? Sí, rápido. Entonces, nos vemos.